¿Sabías que los gatos domésticos podrían ser un puente para la propagación de la gripe aviar? Un reciente estudio ha encendido las alarmas sobre el papel inesperado de estas mascotas en la evolución y transmisión del virus H5N1. Aunque tradicionalmente asociado a aves, el H5N1 ha comenzado a afectar a mamíferos, incluidas mascotas, lo que plantea preguntas sobre su impacto en la salud pública. En este video exploraremos cómo los gatos podrían convertirse en actores clave en esta crisis sanitaria, qué riesgos representan y qué medidas se están tomando. Quédate para conocer los detalles y cómo proteger a tus seres queridos. La gripe aviar H5N1 es un virus altamente patógeno que afecta principalmente a aves domésticas y silvestres, pero que en raras ocasiones puede infectar a mamíferos, incluidos los humanos. Este virus tiene una alta tasa de mortalidad y es considerado una amenaza potencial para la salud pública debido a su capacidad para evolucionar y adaptarse. Aunque los casos de transmisión entre personas son extremadamente raros, una o dos mutaciones podrían hacer que el virus se propague más fácilmente entre humanos. Los huéspedes intermediarios son especies animales que pueden albergar simultáneamente diferentes cepas de virus, lo que facilita la recombinación genética y la aparición de variantes más peligrosas. Históricamente, los cerdos han sido considerados los principales recipientes de mezcla para la gripe, pero investigaciones recientes sugieren que otros animales, como los gatos, podrían desempeñar un papel similar. Los gatos tienen un contacto frecuente tanto con animales silvestres como con humanos, lo que los convierte en posibles puentes para que el virus evolucione. Por ejemplo, un gato infectado con el H5N1 y con el virus de la gripe estacional podría facilitar el intercambio genético entre estas cepas, aumentando el riesgo de variantes transmisibles entre humanos. Un reciente estudio publicado este 13 de diciembre de 2024 advirtió sobre el riesgo que representan los gatos domésticos en la propagación del H5N1. Los investigadores documentaron casos en Dakota del Sur, donde 10 gatos al aire libre murieron tras mostrar síntomas respiratorios y neurológicos. El virus aislado en estos gatos era genéticamente similar a la cepa encontrada en ganado de una granja lechera cercana, lo que sugiere que los gatos podrían haberse infectado al consumir aves silvestres portadoras del virus. Desde finales de 2022, al menos 53 gatos en Estados Unidos han sido diagnosticados con el H5N1 y el virus ha mostrado una capacidad inusual para infectar múltiples especies, incluidas 90 tipos de aves y más de 20 mamíferos. Según el Dr. Suresh Kuchipudi, microbiólogo veterinario de la Universidad de Pittsburgh, la falta de vigilancia en animales como los gatos podría ser un punto ciego en la estrategia global para contener la gripe aviar. Si un gato infectado con H5N1 entra en contacto con el virus de la gripe estacional, existe el riesgo de que surjan nuevas variantes más transmisibles y peligrosas. Esto subraya la necesidad de vigilancia en especies que no han sido tradicionalmente monitoreadas, como las mascotas. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA, ha comenzado a analizar el suministro nacional de leche para rastrear la propagación del H5N1 en ganado lechero. Sin embargo, aún no hay planes claros para ampliar la vigilancia a gatos u otros mamíferos. Esta falta de acción genera preocupaciones entre los expertos, quienes instan a las autoridades a desarrollar estrategias más integrales. Desde casa, puedes proteger a tus mascotas limitando su acceso al exterior para evitar el contacto con aves silvestres o superficies contaminadas. También es fundamental consultar al veterinario ante cualquier síntoma respiratorio o neurológico en tus gatos y fomentar prácticas de higiene seguras al manipular alimentos y mascotas. El caso de los gatos y el H5N1 destaca la importancia de incluir a especies no tradicionales en las estrategias de vigilancia epidemiológica. También refuerza la necesidad de invertir en investigación para comprender mejor cómo los virus pueden evolucionar y adaptarse en diferentes contextos. Si bien la atención ha estado centrada en aves y humanos, es fundamental no ignorar el papel que podrían desempeñar otros animales en la dinámica de transmisión. La posibilidad de que los gatos domésticos actúen como intermediarios para el virus H5N1 es un recordatorio de que la salud pública no puede limitarse a un solo enfoque. Protegernos de amenazas como la gripe aviar requiere una vigilancia constante, una acción coordinada y la colaboración entre sectores. Bueno, el día de hoy hemos compartido una información importante, un reciente estudio publicado este 13 de diciembre de 2024
advirtió sobre el riesgo que representan los gatos domésticos en la propagación del H5N1. Los investigadores documentaron casos en Dakota del Sur, donde 10 gatos al aire libre murieron tras mostrar síntomas respiratorios y neurológicos. Desde 2022, al menos 53 gatos en Estados Unidos han sido diagnosticados con H5N1, lo que subraya su capacidad para infectar múltiples especies. Los expertos advierten que los gatos podrían facilitar la recombinación genética entre la gripe estacional y el H5N1, aumentando el riesgo de nuevas variantes transmisibles. Esto destaca la necesidad de incluir a las mascotas en las estrategias de vigilancia epidemiológica y de limitar su acceso al exterior para prevenir contagios. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. Los invitamos a que puedan ampliar la información en cuanto a temas de salud a través de los libros que hemos escrito como son Cáncer, el enemigo oculto, COVID-19, la pandemia por coronavirus y nuestro último libro, Medicina 5.0, el poder de la inteligencia artificial en el diagnóstico precoz. Si usted desea que evaluemos su caso o requiere una consulta médica, hemos establecido las videoconsultas. Puede comunicarse al número de WhatsApp más 51 996 831 867 para poder coordinar una cita. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos.